Burgos fue el escenario de un juicio cuyo eco alcanzó medio mundo. En el banquillo, 16 vascos acusados de matar al policía franquista Melitón Manzanas. Hablamos de un proceso que pretendía una condena ejemplarizante, no solo para los procesados, sino para una sociedad que se rebelaba contra el régimen franquista. En los años 60, tras un cuarto de siglo, el poder del régimen franquista empieza a resquebrajarse con el auge de grupos de oposición más organizados. En aquellos tiempos, personas de diferente ideología, comunistas, nacionalistas, sacerdotes, confluyen en ETA, que en 1969 queda prácticamente desarticulada. A lo largo de 1969, las fuerzas del orden público van deteniendo a miembros de ETA. 16 militantes logran escapar y son citados en rebeldía. En total, el proceso de Burgos pensaba procesar a 32 personas. De los 16 jóvenes vascos acusados de pertenecer y dirigir ETA, el fiscal pide pena de muerte para 6 de ellos. Xabier Izco de la Iglesia, acusado de ser el autor material del asesinato de Melitón Manzanas. Mario Naindía, Unai Dorronsoro, Teo Uriarte, Xavier Larena y Jokin Gorostidi. Los 6 son acusados de delitos de bandidaje, terrorismo y rebelión militar por la muerte, entre otros, de Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social de Donostia. Otros 5 enjuiciados, Bichor Arana, Joshua Brisqueta, Enrique Guesalaga, Goyo López Irasuegui y Anchón Carrera, son acusados de operaciones logísticas, atracos y propaganda subversiva. Piden para ellos entre 30 y 70 años de cárcel. En el proceso de Burgos fueron juzgadas 3 mujeres acusadas de labores de tesorería, transporte de explosivos y de dar refugio a otros compañeros tras la muerte de Manzanas y del guardia civil Pardines. Yone Dorronsoro, pareja de Xabier Izco, con una petición de 54 años de cárcel. Arantza Arruti, compañera de Goyo López Irasuegui, la única que resultaría finalmente absuelta. E Itziar Aizpurua, pareja de Jokin Gorostidi, a la que el fiscal pedía 15 años. Las 3 mujeres se encontraban presas en las caballerizas del Cid en Burgos. Según dicen, fue uno de los inviernos más fríos que no se había conocido en 25 años o algo así. Dormíamos con la ropa puesta, con anorak y todo, y con gorro. Lavábamos, por ejemplo, la ropa interior en el lavabo, íbamos a tender la ropa con una cuerdita que teníamos delante de las ventanas y, bueno, al día siguiente aparecían pues toda la ropa interior como una tabla llena de hielo. Sí, un frío horroroso hacía. Teníamos mucha ilusión para el juicio, eso es lo que sí teníamos, y mucha ilusión por conocer los intríngulis del juicio y, sobre todo, quiénes iban a ser nuestros defensores, porque tampoco los conocíamos. Estábamos en celdas individuales, confinados en una galería, exclusivamente para nosotros. Nos dejaban unas horas al día disponer de una sala común donde hacíamos pues, la vida. Ahí es donde se forjó la estrategia que íbamos a utilizar en el proceso. Conviviendo y discutiendo, estábamos muy bien informados de lo que estaba sucediendo en la calle, entre lo que nos podían decir nuestras propias familias y lo que nos pasaban los abogados y el contacto clandestino que teníamos con la organización, porque teníamos una forma de transmitirnos mensajes con una tinta invisible. La prisión de Burgos era un lugar negro de la represión. En sus tapias habían sido fusilados 300 prisioneros republicanos entre 1936 y 1942. Otros 359 reclusos perdieron la vida por las pésimas condiciones de esta cárcel. En los años 60 la prisión pasó a ser conocida como la Universidad, porque los presos, la mayoría del Partido Comunista, organizaban tertulias políticas y literarias. Cuando los jóvenes vascos llegan a la cárcel, entre sus muros ya se encuentran otra veintena de presos vascos. Allí conviven todos juntos y sus conexiones con el exterior les permiten incluso meter clandestinamente cámaras con las que se fotografían en el patio y todo tipo de información. Nosotros escribíamos lo que queríamos y salía a la calle. Y lo que escribía la gente en la calle llegaba a nosotros. Simplemente calentando arroz. El arroz tiene almidón. Cuando calienta se le sale. Tiene el mismo color que el papel. No se nota absolutamente nada. Pero si tú haces algo ahí, te sale todo.
Entre los acusados hay 2 curas. Son los mayores del grupo, con 35 y 37 años. Julen Calzada, sacerdote de la parroquia de Iurreta, se enfrenta a 6 años de cárcel. Jon Echave, párroco de la ermita de Azitain, en Eibar. El fiscal pide para él 70 años de prisión. Son acusados de dar refugio a otros procesados. Proceden de la cárcel de curas de Zamora. El concordato con la Santa Sede obligaba a separar a los sacerdotes del resto de presos. El papel de la Iglesia en el proceso de Burgos es fundamental. El régimen franquista aprovechó que 2 de los procesados eran curas para tratar de celebrar el juicio a puerta cerrada, sin testigos. Pero ante la presión social y mediática, el Vaticano acabó pidiendo que fuera público. La Iglesia vasca se volcó en contra del proceso. El ex sacerdote y periodista Juan Mari Arregui es una de las personas que mejor conoce los entresijos del papel de la Iglesia Católica en el proceso de Burgos. Ordenado cura en 1966, pronto se conciencia de las injusticias del régimen. Por un sermón denunciando las torturas a miembros de la clandestina Comisiones Obreras, Arregui es detenido y multado. A través de un grupo de religiosos vascos participa en encierros y manifestaciones, pero no es hasta 1969 cuando tiene que exiliarse. Ayuda a escapar al miembro de ETA, Mikel Echevarría, tras la muerte del taxista Fermín Monasterio. Desde ese momento, Arregui pasa a la clandestinidad y se libra de ser procesado. Hubo en los años 1968 2 encierros en el obispado de Bilbao de un grupo de sacerdotes. Una ocupación del seminario de Derio, 80 sacerdotes, y posteriormente una huelga de hambre de 5 sacerdotes, por las cuales fueron condenadas a graves penas de prisión, para denunciar esa represión y la complicidad de la jerarquía de la Iglesia con el franquismo, pese a que tenían constancia pues, de esa situación de represión y de torturas. Una parte del clero vasco se jugó la vida, se jugó la cárcel, ofreciendo nuestras iglesias, nuestros locales, a militantes que trabajaban en la clandestinidad. Sufrieron el mismo camino y padecieron las mismas o similares condenas que esos militantes a los que se les aplicó, se les juzgó, sentenció con penas de muerte y con 700 años de cárcel. De la actividad de la Iglesia vasca en contra de la represión franquista se encuentran ejemplos en el Archivo Histórico Provincial de Vizcaya, en forma de expedientes del Gobierno Civil y notas confidenciales de la Guardia Civil. Informes que recogen las manifestaciones políticas vertidas en las homilías de distintas parroquias vizcaínas, como denuncias de torturas de sacerdotes encarcelados. Encontramos, por ejemplo, una nota informativa de la Dirección de la Guardia Civil alertando del impacto que pueda causar la pastoral de los obispos de Donostia y de Bilbao, Jacinto Argaya y José María Cirarda, con fecha del 24 de noviembre de 1970. Ambos obispos solicitaron que el juicio de Burgos se celebrara ante los tribunales ordinarios, que se conmutaran las penas de muerte y que fuera a puerta abierta. Su intervención y la del gobierno vasco de Leizaola en el exilio fue fundamental para que el juicio fuera público. Es tan importante la participación de la Iglesia vasca en esta primavera reivindicativa que se lleva a abrir una cárcel exclusivamente para sacerdotes vascos, ¿no? En Zamora, en la cual, pues por la cual van a pasar entre 50 y 60 sacerdotes, ¿no? La Iglesia, la Conferencia Episcopal, había empezado ya a cambiar. Había pedido al régimen de Franco que no se celebrara el juicio o que si había condenas a muerte se les indultara. El franquismo al revés, les mandó a freír puñetas, evidentemente. En noviembre, antes de la celebración del juicio, llega a Roma una delegación de madres y hermanas de 7 de los procesados vascos y otros 2 presos políticos. Son 10 con Juan Mari Arregui a la cabeza, aunque solo acudirían 2 a ver al Papa. Su intención es pedir a Pablo VI que el juicio no se celebre, en base a un informe sobre torturas a los procesados. Nos dijeron eso, que el Papa estaba muy ocupado, nos recibió la mano derecha de Pablo VI, nos dijo que el Papa estaba siguiendo el proceso, nos confirmó cómo habían posibilitado que el juicio fuera abierto y que una vez que llegara el momento, pues que la Iglesia intervendría. Lo que sí conseguimos fue que el Papa Negro, el padre Arrupe, el general de los jesuitas, nos recibiera.
nos prometió que haría todo lo que estuviera en su mano. Decepcionadas y dolidas, las madres y hermanas de los presos regresan a Euskadi. Juan Mari Arregui convoca una rueda de prensa para explicar los hechos. La reacción del Vaticano es un comunicado que, según explica Arregui, estaba plagado de inexactitudes. El Vaticano hizo una nota oficial en la cual decía que si el Papa no había recibido a la delegación de los procesados vascos era porque habían venido a pedir aspiraciones políticas de autonomía e independencia, que por tanto la Iglesia no podía meterse en esos temas. Cuando el Vaticano sabía que no había ninguna petición en ese sentido. Y yo al día siguiente me fui a Radio Vaticano y al Observatorio Romano precisamente para pedir una rectificación y no me recibieron.